de cómo se valora desde el punto de vista práctico utilizando la escala de Glasgow y Ford para definir el nivel de conciencia. Ya sabemos cuáles son los niveles, que en Glasgow menor o igual a 8 es coma, menor o igual a 5 es coma profundo, y en Ford es lo mismo, menor de 9 ya se considera coma. ¿Listo? Entonces ya culminamos la primera parte, que es la parte correspondiente a la conciencia. Ahora nos resta el sistema motor y el sistema sensitivo. Entonces, para el sistema motor, pues hay que repasar las bases neuroanatómicas del sistema motor. Acuérdense que el sistema motor, si recuerdan ustedes, la referencia bibliográfica que estamos manejando, el librito del examen físico normal de los paisas, allí hay un esquemita, el esquemita donde está el sistema nervioso central, donde hay una entrada que es el sistema sensitivo, por ahí entra el estímulo, la conciencia, que es la parte integradora, y la salida, que es el sistema motor. Entonces vamos a comenzar ahora de atrás para adelante, sistema motor. Sistema motor es el sistema descendente, es decir, se genera la respuesta a nivel neuroquímico en el sistema nervioso central y eso actúa activando unas neuronas motoras o activando unas neuronas endocrinas que liberan hormonas y te preparan para la respuesta. ¿Listo? ¿Dónde asenta el sistema motor? El sistema motor asenta, vamos a buscar el dibujito aquí, el dibujito, aquí está el dibujito. Entonces, se recuerdan neuroanatomía, ¿verdad? El video que les envié de neuroanatomía. Entonces, recuerdan de que el sistema nervioso central, esta parte que está acá, es la parte de las circunvoluciones, la parte externa de la corteza, pues está compuesta por estas cositas, estos abultamientos que se llaman circunvoluciones y estas cositas que separan las circunvoluciones que se llaman cisuras. Y hay unas más grandotas que delimitan los lóbulos. Entonces tenemos aquí esta que está aquí, que es la cisura medial o cisura de Rolando, y divide, si ven el cursor. Sí se ve. ¿Sí ven el cursor? Sí, doctor. ¿Sí se ve el cursor? Bien. Sí, doctor. Bien, entonces este es la cisura de Rolando o cisura central, que divide el lóbulo frontal, todo esto es el lóbulo frontal, del lóbulo parietal y del lóbulo temporal. Este que está acá, esta cisura, es la cisura de Silvio. Y esta divide o separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal. ¿Ven? Aquí, aquí hay otra cisura, que es la cisura occipito parietal. Y por acá hay otra pequeñita que en este dibujo no sale, que es la calcarina, que es importante desde el punto de vista de la ubicación de la corteza visual, primaria y secundaria. Entonces, en esta parte de las clases, vamos a enfocarnos en la parte motora. Entonces, vamos a enfocarnos a el lóbulo frontal. Acuérdense que cada lóbulo tiene una función casi que preponderante, es decir, que sobresale dentro de sus muchas funciones. Por ejemplo, en el lóbulo frontal hay tres funciones. Primero, allí se encuentran los centros motores, ¿verdad? Se encuentran también los centros motores del lenguaje y se encuentran la parte de las emociones. Entonces, en grosso modo, el lóbulo frontal tiene tres funciones. El control motor total, el control motor o los centros motores del lenguaje y las emociones. ¿Listo? En cambio, el occipital es la visión, el temporal es la memoria, prácticamente la memoria, y también participa en los centros sensitivos o de percepción del lenguaje. Y el parietal, orientación temporoespacial, también participa en, sí, más que todo la orientación temporoespacial.
El cerebelo funciona para la coordinación y el equilibrio, el tallo encefálico para la vigilia, y aquí en el bulbo raquídeo pues está la parte de el control de la parte automática del sistema cardiovascular y respiratorio. ¿Ves? Los centros cardiorrespiratorios están en el bulbo. ¿Listo? Entonces eso a grosso modo así. Bien, entonces en la corteza del lóbulo frontal, parece que hay dos lóbulos frontales, el derecho y el izquierdo. Esta cisura es importante, la cisura de Rolando, porque me divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal, pero a la vez me sirve de referencia para ubicar esta otra cisura que está por acá, que es la cisura precentral, y esta la postcentral. Entonces, esto que circula, estas dos cisuras, esto que está acá es la circunvolución precentral y esta es la circunvolución postcentral. ¿Ve? Esta es la motora, el área 4 de Brockman. Y esta es la sensitiva, que es el área 1, 2, 3 de Brockman. Entonces, esta que está aquí se llama corteza motora primaria, porque hay una corteza motora secundaria que es de asociación, que van a estar aquí en la parte 6 y en la parte 8 de Brockman. Entonces, aquí está la parte 4. ¿Listo? Esa se llama corteza motora primaria. Y esa corteza motora primaria está compuesta por células motoras en una gran parte, pero células sensitivas en otra parte. Entonces yo ahorita le voy a mandar un link donde está la descripción del componente de la corteza motora primaria. Entonces, esa corteza motora primaria tiene una representación de distribución de todas esas neuronas motoras que se ha denominado el homúnculo de Penfield. Y el homúnculo de Penfield es un muñequito que es proporcional a la distribución porcentual de las neuronas motoras en la corteza motora primaria. Entonces, esto que está acá es un corte coronal que pasa a través de la corteza motora primaria. Entonces, esto que está aquí es la parte medial y esta aquí es la parte lateral. ¿Listo? Y esta es la parte ¿cómo que? De la convexidad cerebral. Eso. Entonces, si se dan cuenta, miren, analicen el homúnculo o el homúnculo motor, en este caso, yo lo dividí aquí en tres partes para hacerlo más digerible. Entonces, aquí está la parte lateral o externa, está constituida por la faringe y por toda la cara. Miren la expresión del muñequito. Es un muñequito totalmente dismórfico en cuanto a nuestro estado físico real. ¿Ve? Pero es que no es que tenga que ser fiel copia de nuestro soma. Es el porcentaje de distribución de los somas de las neuronas motoras. ¿Ve? Acuérdense que la corteza tiene varias capas y allí están las neuronas motoras, y esas neuronas motoras son las células gigantes de Bex, que son células piramidales. ¿Ve? Por eso es que, como parece una pirámide esas celulitas, por eso se llama sistema. ¿Listo? O córtico medular. ¿Listo? Entonces, aquí está el primer tercio o el tercio lateral, está constituido por la cara, por la faringe. El tercio medio está constituido por la mano. Mire esa mano, que es casi el mismo tamaño de la cara. Mire el dedo pulgar, grandísimo. Y después viene un tercio medial que va desde aquí hasta donde hace la convexidad y se sumerge hacia la hoz del cerebro. Entonces, mira, aquí está el antebrazo, el codo, el brazo, el hombro, el tronco, la pelvis, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. Es decir, desde el antebrazo, o sea, de la muñeca hacia abajo. ¿Ven? Entonces, tercio lateral, cara y faringe, tercio medial, mano, y tercio medial,
desde la muñeca, todo el tronco, la pelvis y la extremidad inferior. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo, y si a esto le colocamos encima el dibujito de la distribución de la perfusión cerebral, es decir, los dibujitos que vimos al comienzo de todo esto, ¿se acuerdan? Los dibujitos, estos dibujitos que están acá. Bien, no son dibujos, son esquemas. Este esquemita que está acá. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, si se dan cuenta, miren, este que está aquí, ¿sí ven el cursor? Hagan así para yo saber que sí. Sí se Muevan ve. la cabecita para yo saber que sí. Bien, entonces aquí esta línea que está acá es la cisura de Rolando o cisura medial, ¿verdad? Entonces, des en cuenta de que la corteza motora primaria está aquí, en el lóbulo frontal, todo esto. Y va desde acá abajo, y va ascendiendo y sube por aquí. Esta es la corteza motora primaria o corteza área 4 de Brockman. Entonces, la corteza, tiene otro nombre, no me acuerdo ahora. Ahorita se lo digo. Entonces, des en cuenta cómo la distribución vascular de perfusión nutre a la corteza motora primaria. Des en cuenta que aquí, en el tercio medial, es decir, donde está el tronco, la extremidad superior, desde la muñeca, el tronco y la pelvis y la extremidad inferior, mire que es irrigado casi que por la arteria cerebral anterior. ¿Ve? En cambio, el tercio medio y el tercio lateral es irrigado por la arteria cerebral media, rama M2, M3. ¿Listo? Entonces ya uno puede saber, o puede saber, no, puede aplicar la máxima del examen físico del sistema nervioso central. ¿Que cuál es? ¿Quién me la dice? ¿Cuál es la máxima regla en el sistema nervioso central? Lina. Lina. Dígame, doctor. ¿Cuál es la regla máxima del examen físico del sistema nervioso central? Lina. Lina, no me ignores. Doctor, la toma de signos vitales no. Cuando ingresa un paciente, no. No, no, ni por ahí. A ver, compañero Kevin. Angie. Le he dicho 5 veces. Doctor, conocer la lesión, de dónde proviene la lesión. Ajá, ¿qué más? Acuérdense el pedacito, el pedacito que dice en el libro, ¿se acuerdan? Que se lo puse a leer. La correlación anatómica y funcional permite al explorador que domina el examen físico, por medio de la fisiología, ubicar la lesión dentro del sistema nervioso con una certeza que no se logra en ningún otro sistema. Lógico, si usted sabe que aquí está la corteza motora y sabe de que aquí la irriga la arteria cerebral anterior y aquí la irriga estos otros 2/3, que es el medio y el lateral, lo irriga la arteria cerebral media. Si el paciente le llega con un déficit del séptimo nervio craneal, que está representado en el tercio medio, perdón, el tercio medio no, el tercio lateral, vamos a buscar el dibujito para ubicarnos enseguida. Aquí está, tercio lateral. Si el paciente viene con un nervio facial central, que se llama supranuclear, si usted tiene una alteración de ese tipo, y usted sabe de que esta representación esquemática es la corteza lateral frontal dominante, o derecha o izquierda, dependiendo de cómo llegue el paciente,
Usted sabe de que la ubicación de la lesión está en esa parte de la corteza y además sabe de que puede ser secundaria a una alteración vascular de la arteria cerebral media ramas M2, M3. ¿Ven? Por eso la correlación anatómica y funcional le permite a usted en el sistema nervioso, en la exploración física, ubicar con una certeza que en otro sistema no se puede la lesión donde está. Mire, hay gente que tiene la cámara apagada. Por favor, prendan la cámara, porque es la única forma que sé que están ahí. Porque como no hablan. Ivana, Andrés, Kevin, Wendy. ¿Sí les quedó claro el contexto? Katy, que se está sacando los mocos. ¿Sí les quedó claro? Abran los micrófonos y digan, sí, profesor, quedó claro. Sí, profesor. Eso. Sí, porque parece un monólogo. Bien. Entonces aquí es donde comienza el sistema motor, en la corteza motora primaria, en el frontal, en la circunvolución motora precentral. ¿Listo? Ahí es donde comienza. Y allí discurre, mire lo que sucede. Todos esos axones de neuronas motoras descienden, ¿sí ven? Por la sustancia blanca del hemisferio cerebral. Míralo aquí, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Sí ve el muñequito aquí? Este es otro corte coronal de la corteza motora primaria en el lóbulo frontal. Entonces, mire, primer tercio, la faringe y la cara. Segundo tercio, la mano y el tercio medial, el brazo, el tronco, la pelvis y la extremidad inferior. Entonces, mire, todos esos axones, ¿sí ves que se van reuniendo? Se van recogiendo, todos los axones se van recogiendo, ¿sí ven? Y esos axones se recogen aquí y todos llegan y se juntan en la cápsula interna, en el brazo anterior de la cápsula interna, en los dos tercios, en la rodilla y en el tercio anterior de la cápsula interna. Mire, ¿sí lo ven? Esta es la cápsula interna, todo esto. Entonces, mira, aquí va la cara, el brazo, el tronco y la extremidad inferior. ¿Sí ven? Entonces, en lo que es la rodilla y lo que es el tercio anterior del brazo posterior de la cápsula interna, ahí va el sistema córtico-espinal, que es el sistema motor. El sistema motor tiene dos partes, el sistema córtico-espinal y el sistema córtico nuclear. El córtico espinal lleva todo lo que es los axones motores de la corteza hacia la médula espinal para que haga contacto con la segunda motoneurona, que es la que constituye el nervio periférico que va a llegar al músculo. ¿Listo? En cambio, el sistema córtico, ya va, el sistema córtico, ¿quién habla ahí? Ajá, ¿qué pasó? Que una de las que recibe. No. Todo el sistema es descendente. O sea, va el impulso eléctrico de la corteza hacia abajo. ¿Listo? Entonces, la motoneurona primaria es la que arranca. ¿Sí? Y después, en la médula espinal, hace contacto con la segunda motoneurona, que continúa y llega hasta el músculo. ¿Sí ven? Eso se llama sistema córtico espinal hasta la médula. Y de ahí hacia abajo, ya es el nervio periférico. Y ese nervio periférico es el que controla, el que a la final es ahorita vamos a entrar en el concepto que se llama la neurona motora principal. Ahorita con el dibujo van a entender más, porque se me van a enredar. Entonces, la motoneurona primaria nace aquí en la corteza y cae a la médula. Y la neurona secundaria o segunda motoneurona nace de la médula hacia el músculo. ¿Listo? El estímulo va de la corteza hacia el músculo. ¿Ves?
La lesión de la lesión de la neurona superior va a tener una clínica específica. La lesión de la neurona inferior va a tener otro tipo de clínica específica. Pero ambas comparten que tienen dos tipos de periodo, un periodo primario y un periodo secundario. En el periodo primario se confunden las clínicas. ¿Ves? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de entender y diferenciar para ver qué síndrome tiene, si tiene un síndrome piramidal o un síndrome de segunda motoneurona. ¿Ves? Entonces aquí es donde aparecen los lagos, los ríos y los mares. Si no recuerdan bien la neuroanatomía, si no recuerdan cómo funciona el sistema nervioso central, esto les va a parecer tedioso, no van a entender, se van a enredar. ¿Listo? Entonces, a repasar neuroanatomía, y ahorita les mando un artículo de ¿cómo que se llama? Del sistema piramidal. Voy a ver si lo busco enseguida. Debe estar aquí. Está. Listo. Mira, ahorita se lo mando. Entonces, hasta ahí vamos bien. Sí, han entendido ahí cómo es la cuestión de la distribución anatómica del sistema córtico-espinal, del sistema motor, cómo funciona, cuáles son las bases anatómicas. ¿Sí o no? Bien. Entonces, seguimos. Entonces, aquí tenemos un esquema donde está el sistema piramidal. Entonces, esto que está aquí representa la corteza motora primaria en el lóbulo frontal, el tercio lateral, el tercio medio y el tercio medial. ¿Listo? Acuérdense, aquí está la faringe, la cara, la mano y aquí el brazo, el tronco, la extremidad inferior. ¿Listo? Esto que está acá, arteria cerebral anterior, esto que está acá, arteria cerebral media. ¿Listo? Todo esto representan los axones y miren que parece un abanico eso de echarse aire así con la manito. ¿Sí? Todos estos son los axones que se recogen y pasan a través de la rodilla y el tercio anterior del brazo posterior de la cápsula interna. ¿Sí lo ven? Aquí. Entonces, dense cuenta cómo desciende todo ese poco de axones. ¿Listo? Entonces, esos axones, cuando descienden, aquí va en el mesencéfalo, cerebro medio, en el puente, en la médula. Entonces, mire lo que sucede en la médula. Esos axones que van por acá se dividen en dos fascículos. El primero, este que sigue derechito, que se llama sistema tracto corticoespinal anterior o directo, y el segundo, que es el más importante, que se decusa y se va hacia el otro lado, hacia la parte lateral. Y este es el tracto corticoespinal lateral o indirecto. ¿Listo? Entonces aquí en el bulbo es donde ocurre la decusación del sistema córtico-espinal, donde un porcentaje sigue directo y otro porcentaje se decusa y se va lateral. Y forma los dos sistemas, el sistema córtico-espinal lateral y el sistema córtico-espinal anterior. ¿Listo? Entonces, ahorita le voy a mandar este video, que es del mismo, el mismo autor que el de la vez pasada, para que comprenda un poquito más la vía piramidal. Y ahora, Katy va a ayudarnos a hacer un club de lectura con la semiología de Suros. Entonces vamos a poner la semiología de Suros acá. ¿Dónde está compartir? Presentando. Déjate presentar. Sí, sí. ¿Sí te sale ahí la Suros?
¿Sí sale? No, doctor, me sale. ¿De ahora? ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Sí sale la Suros? No, doctor, a mí no me sale nada. No, Ya va, espera, ya va, ¿qué vas? Ahora, no. sí sale, listo, pues. Sí sale. Entonces, A mí no me sale nada. Me sale que Roque Katy García está Meléndez, presentando. entonces. Paola Dumar, doctor. Lo que pasa es que me conecté desde mi prima. Ah, ok. Bien, Paola. ¿Ya Doctor, sale no me o nada? sale. Ya, ¿A ya. quién más no le sale? Sí, sí, ya, exploración de la movilidad. Entonces ahí te lo voy a poner más grande. No, esto está muy grande. Bueno, Listo, pues. Ajá, entonces comencemos a leer, pues. bueno, la Dale, motilidad pues. se efectúa por medio de la fibra. ¿Me escucha? ¿Sí? Bueno, exploración de la motilidad. La motilidad se efectúa por medio de la fibra muscular en relación con el sistema nervioso. Es clásico distinguir dos tipos de Ya va, ya actos va, ya va, motores. ya va. Ya va, ya va. Repite de aquí hasta aquí, por favor. Y dime qué entendiste. Bueno, la motilidad se efectúa por medio de la fibra muscular en relación con el sistema nervioso. Ajá, ¿qué significa eso? Bueno, la motilidad se efectúa por medio de la fibra muscular en relación con el sistema nervioso. Van 3 veces que lees. Bueno, no, ya, ¿Qué doctor. significa? Bueno, que la motilidad, ¿me escucha? Sí, claro. Bueno. La motilidad es moverse, como sabemos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, eso va a estar conectado, con el sistema nervioso. Nada. ¿Usted sabe qué es comprensión de lectura? Doctor, Sí. ¿puedo ¿Quién hablar? habla? ¿Quién habla? Wendy Jiménez. Ajá, Wendy. Sería Dime. que como los nervios llegan al músculo y ahí es que se va a dar lo del complejo de ese de actina miocina, que es el que va a dar la contracción del músculo para que se dé movimiento. Sí, pero no. Usted tiene que, usted ya sabe, ustedes tienen que primero aprender a leer. Si no saben leer, no entienden nada. Entonces pierden la primera lectura. ¿Sí ven? Ahí le está comparando de que la motilidad la ejerce el músculo con respecto al sistema nervioso. ¿Ves? Eso es lo que está diciendo ahí, más nada. De que la motilidad es por la acción muscular con respecto al sistema nervioso central. O para que entienda más, el sistema nervioso central genera y el músculo efectúa. ¿Ves? Cuando usted habla de motilidad, usted misma lo dijo, Paola lo dijo, es cambio del estado de reposo, es decir, implica trasladar una masa en un área. ¿Ves? Traslación. Entonces, yo tengo esta mano acá y de repente quiero coger el celular, coger el celular. Entonces, eso implica
un movimiento, motilidad, la sincronía de músculos agonistas y antagonistas y músculos de tono muscular que aseguran que haya fuerza y que aseguran que haya una rigidez suficiente para asegurar todas las fases del movimiento. ¿Ve? Entonces, todo eso se logra, uno, por el sistema piramidal. Dos, por el sistema extrapiramidal. ¿Ve? Uno más viejo que el otro, pero los dos se necesitan. Si no, no hay movimiento adecuado. Surgirían las alteraciones del movimiento. ¿Ve? Entonces, primero, motilidad es cambio de la ubicación en el espacio. La motilidad, el moverse, el cambiar de ubicación en el espacio implica acción muscular. Pero esa acción muscular, para que sea adecuada, debe estar regida por alguien. ¿Por quién? Por el sistema nervioso. ¿Ven? Toda la información que dice hasta ese punto seguido. Y usted se la voló. ¿Ven? Siga, por favor. Paola, sigue, por favor. Bueno, es clásico distinguir dos tipos de actos motores, la motilidad cinética y la motilidad estática. Bien, entonces ¿Sí, entonces vamos a conceptuar términos. Vamos a conceptuar términos. Entonces, motilidad. Ajá, Paola, motilidad. ¿Qué es motilidad? Cambio del estado de reposo. Motilidad, movimiento. Para que sea más sencillito. Sí. Motilidad, movimiento. Okay. Listo. Movimiento. Hay dos tipos de movimiento o de motilidad. La cinética y la estática. La cinética cambia. Esa hace movimiento de traslación. ¿Sí ve? En cambio, la estática fija el movimiento. Es decir, yo pienso, voy a coger el celular, cojo el celular y me lo llevo aquí, a la oreja. Ese movimiento de traslación de la mano para coger el celular tuvo que ser pensado. Por eso el sistema corticoespinal es consciente. Usted pensó, voy a llamar, cogí el celular, me lo llevé a la oreja. Para que la mano se quede ahí en la oreja, sin tocar la oreja y teniendo una distancia mínima entre la oreja y el celular y tener la mano así y el brazo así, en esta posición, usted necesita a alguien que lo fije. Entonces eso se llama motilidad estática. Tono muscular. Y eso lo rige el sistema extrapiramidal. ¿Ve? En cambio, el movimiento pensado, que usted va a coger el celular porque iba a chismosear con alguien o a contestar una llamada, eso lo rige la motilidad cinética, que está regulada por el sistema piramidal, que es el consciente. En cambio, el extrapiramidal, que es la estática, es el inconsciente. ¿Listo? Bien. Siga. Bueno, la motilidad cinética debida a una o varias contracciones musculares bruscas, rápidas y breves contracciones clónicas produce la traslación de una parte o de la totalidad del cuerpo. Para ahí. ¿Qué significa eso? Bueno. Ya va. Kevin, o sea, cuando no la dejas hablar, esto es una ofensa. ¿Ves? Yo le pregunté a ella, deja que ella se defienda, deja que ella hable. ¿Sí? Porque ella es capaz. ¿Ves? Entonces, déjala que hable. Si ella dice, doctor, no sé, no entiendo, no comprendo. Ay, sí, doctor, yo aporto algo. ¿Sí ve? Ajá, Paola. ¿Puedo ¿Qué entendiste tú de eso? Claro. Bueno,
La motilidad cinética debida a una o varias contracciones musculares bruscas, Ojo. rápidas. Paola, estás leyendo muy rápido, te estás volando los signos de puntuación. Por eso el contexto, cuando uno te escucha, no se entiende. Tienes que leer así, mira, la motilidad cinética debida a una o varias contracciones musculares bruscas, rápidas, breves, produce la traslación de una parte o de la totalidad del cuerpo. ¿Ve? Ahí se entendió más. Entonces, ¿qué te está explicando eso? Te está diciendo de cómo es los eventos fisiológicos de la motilidad cinética. ¿Ves? Que son movimientos de 3 características: bruscos, rápidos y breves, que se encierran en una cosa que se llama movimientos clónicos. Esas son las características del movimiento clónico: brusco, rápido y breve. Eso es clónico. Y produce el cambio de ubicación en el espacio que se llama traslación, ya sea de una parte del cuerpo, es decir, el movimiento que hice con el celular, el ejemplo del celular, o me levanté y me fui para el baño, de todo el cuerpo. ¿Sí ve? Eso es los eventos fisiológicos de la actividad del sistema piramidal. Ahora vamos para la contraparte, el sistema extrapiramidal. Ajá, entonces la motilidad estática. Ajá, sigue. Bueno, la motilidad estática o postural guarda relación con el tono muscular y tiene por objeto, una vez terminando el movimiento de traslación, mantener el miembro o todo el cuerpo en la actitud en que acaban de ser colocados. ¿Comprendido? Obedece a contracción. ¿Comprendido? Sí, doctor. Entonces, ya saben de que uno lo mueve y utiliza los movimientos clónicos. En cambio, el otro lo fija, ¿sí ven? Y utiliza el tono muscular. ¿Ves? ¿Y quién lo rige? El sistema extrapiramidal, el sistema inconsciente. Ajá, ahora siga, sí. Obedece, ajá. Obedece a contracciones musculares lentas y duraderas. Contracciones tónicas. Contracciones tónicas. Entonces, si ve cuando le pregunten en un examen, ¿cuáles son las características de los movimientos tónicos o de las contracciones tónicas? Entonces ya usted sabe, lentas y duraderas. ¿Cuáles son las características de los movimientos clónicos? Entonces ya bruscas, rápidas y breves. ¿Sí ve? Y ahí está aprendiendo. Entonces ya sabe de que uno es rápido y el otro es lento y duradero. Ahora siga. Aquí el hecho. Bueno. El hecho de que esta actividad muscular, sí, el hecho de que esta actividad muscular fije los miembros en vez de trasladarlos, justifica la paradoja que significa el hablar de una motilidad estática. Sí, porque cuando uno dice motilidad, uno dice movimiento, pero en realidad no hay movimiento. Lo que hay es una fijación y aseguración o aseguramiento del movimiento predicho. Entonces ahí usted está viendo el sistema piramidal, que es el sistema motor, que es el sistema consciente, va de la mano con el sistema extrapiramidal, que es el que es inconsciente y que asegura un tono muscular adecuado para fijar el movimiento cuando termina. ¿Ve? ¿Sí me comprende? Entonces ahorita vamos a leer un poquito más. Dele. Bueno, dentro de la motilidad cinética, cabe distinguir los actos motores voluntarios de los actos motores involuntarios. Los primeros requieren la voluntad del sujeto y van siempre precedidos de la presentación mental del movimiento que debe realizarse. Ok. Su aparición en el hombre va ligada a la presencia de la vía motora piramidal. Listo. Hasta ahí vamos claro, ¿verdad? Entonces, la motilidad cinética tiene dos componentes. Primero, los actos motores voluntarios y los actos motores involuntarios. ¿Listo? Ahora, la motilidad cinética, cuando hablamos del sistema piramidal, es voluntaria, es la consciente. ¿Ve?
Y la otra, la involuntaria, pues lógico, no va de la voluntad de uno, o sea, son reflejos. Entonces, siga. Ay, me perdí. Bueno, Aquí, su aparición en el hombre. ya. Su aparición en el hombre va ligada, ay doctor, movió ahí, ya va. Su aparición en el hombre va ligada a la presencia de la vía motora piramidal. Los segundos Punto seguido. escapan al dominio del individuo, se observan ya en los vertebrados inferiores y se realizan bajo la regulación del sistema extrapiramidal. Listo. Entre los Entonces, actos hay dos motores, movimientos. Ya va. Entonces, hay dos movimientos. El movimiento reflejo, que es el que hace el extrapiramidal, ¿verdad? Que es inconsciente. Y el movimiento voluntario, que va con una representación cortical del movimiento. Y es dado por el sistema piramidal. ¿Listo? Ahora sí, siga. doctor. Entre los actos motores, ajá. Entre los actos motores involuntarios se distinguen los movimientos reflejos, es decir, los que resultan de una excitación periférica seguida, Sí, seguida, seguida de seguida, respuesta aquí. motriz, seguida de respuesta motriz inmediata, O sea, ¿qué quiere decir ahí? Que la no hay contracción, participación de la corteza motora. ¿Ve? No hay participación de la corteza motora. Entonces usted estimula y enseguida está el movimiento, sin pensarlo. ¿Listo? Entonces, por eso mire el ejemplo que le da entre paréntesis. sí, Kevin, está Kevin por ahí para que Kevin siga leyendo. Oh, Kevin. ¿La del caballito quién es? Estefanía. Sigue tú, Kevin. Aquí. En el ejemplo de el reflejo. Aquí. Eso es un reflejo, ¿listo? Ese es el ejemplo de lo que estaba Paola hablando. ¿Listo? Ahora viene, ajá, sigue. Esos son ejemplos de movimientos involuntarios, regidos en gran parte por el sistema extrapiramidal. Pero entonces mira el ejemplo que va a aclarar todo. Ajá, sigue. O sea, ese es un ejemplo, ese es un ejemplo de función extrapiramidal. ¿Ve? Usted va caminando y de repente una puya, una tachuela, lo que sea, le puya la planta del pie y usted quita el pie. Usted no va a dejar el pie y lo va a hundir más en la tachuela o en la puntilla. No, usted lo quita y pega el madrazo y pone la cara de llanto, lo que sea. Pero ese movimiento de quitar el pie es forma refleja. ¿Sí ve? No va con una representación mental. Es decir, el estímulo sensitivo llega a la médula y ahí mismo hace el arco reflejo con la neurona motora y desciende y estimula los músculos que hacen un movimiento de retiro de la extremidad. ¿Sí ve? Ajá, siga. Durante la marcha, eso también es reflejo, eso se llama motilidad automática. Es decir, el equilibrio que usted tiene y la simetría para no caerse. Eso es la motilidad automática. ¿Ve? Ajá. Motilidad asociada. Ujú. Siga.
¿Sí ven? Entonces hay movimientos, movimiento es cambio de posición, ¿listo? Traslación. Hay movimientos que son voluntarios y movimientos que son involuntarios. ¿Ven? Entonces los movimientos aquí lo está diciendo motilidad asociada, motilidad automática, reflejo primario, motilidad estática. No hay movimiento, pero sí hay aumento del tono para asegurar la fase posterior del movimiento. Y eso lo da también el extrapiramidal. ¿Listo? Entonces mira lo que sigue. Sigue, por favor, Kevin. Sigue. Listo. ¿Tú has visto béisbol? Kevin, ¿tú has visto béisbol? ¿Cómo? Bien, bien, bien. ¿Cómo que se llama el que tira la bolita? El que la tira. El que la tira, el que está ahí al frente, el que va a batear. Bien. Analiza el movimiento del lanzamiento de la bolita y te das cuenta de que la actividad motora, no, presta atención, presta atención. Lo primero que hace el man es mirar para todos lados, para ver quién está volándose una base. ¿Sí ves? Después mira a quien le va a tirar al catcher, allá sentado. El catcher le mueve los deditos, ella abajo, ella arriba, pásalo por base por bola, no, tira de la pelota para que se vaya a primera. ¿Sí ves? Ya el man pilla la idea. Después él, con los ojos y con su experiencia deportiva, él sabe ya con su movimiento dónde va a caer la bola. ¿Listo? Entonces ya él pensó dónde va a caer la bola y comienza y saca la fuerza y estira el brazo por acá y pone la pierna por acá y la sube por acá por el pecho y ahí va la pelotica. Ese movimiento de traslación, ahí ocurren todo lo que son los reflejos que estábamos hablando acá, los reflejos de motilidad automática y motilidad asociada, todo ese movimiento, porque cuando usted está tirando la bolita, por ejemplo, con la mano derecha, la mano izquierda no está haciendo nada, pero sí está haciendo algo porque le está haciendo de contrapeso para que usted haga el balancín. Y la pierna de apoyo, que es la derecha, usted subió a la izquierda para coger la fuerza y hacer el balancín, ¿sí ve? Entonces, todos esos movimientos que se llaman motilidad automática y asociada y a la vez la motilidad estática son los que aseguran que todo el arco de movimiento se exprese adecuadamente y la pelotica caiga donde el man pensó. ¿Sí ves? Si no le sirviera el sistema motor, ya sea el sistema piramidal, el sistema piramidal, el tipo ni siquiera puede agarrar una pelotica. O de pronto la agarre, pero va a caer por ahí, no va a caer donde el man quiere. ¿Sí ves? Entonces, como un movimiento que usted lo ve en la televisión tan bobo, usted dice, tiró la bola, mire todo lo que implica desde el punto de vista neurológico. ¿Sí ve? Y todo esto le fundamenta a usted entender, comprender, ubicar la lesión en el sistema nervioso. Más adelante vamos a ver los movimientos anormales y van a entender por qué le estoy haciendo hincapié en todo esto. Entonces siga, por favor, aquí son.
Aquí. Ajá, siga. Siga. Enfermar. Tranquilo. Aquí. Ya, hasta ahí. Porque si no entendieron eso, de aquí para allá que son los circuitos neurológicos y cómo se interconectan, que es parecido a lo que leyeron en el artículo del sueño vigilia, ahí no van a entender nada. Entonces eso lo leen con más calmita después. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendieron? ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? Bien. Entonces, miren lo que hay aquí. Bien. Esquema representa ajá, facial lógica en la arquitectura. El reflejo miotático. Bien. Entonces presten atención a este dibujo. En este dibujo, aquí en este dibujo, están los componentes del circuito llamado arco reflejo, que son 5, los componentes, 5. ¿Listo? Entonces, comencemos. Comencemos del músculo. Entonces, en el músculo está esta estructura que es un mecanorreceptor de estiramiento, que se llama receptor anuloespiral o receptor de Kune. ¿Listo? Él sensa el estiramiento. Y al sensar el estiramiento, porque está en la fascia, está superficial al músculo, ese es el primer constituyente, el receptor. Ese receptor, cuando se despolariza, genera un potencial de acción que lo transmite a través de esta neurona, que se llama neurona sensitiva. ¿Ve? Y esa neurona sensitiva entra por el asta posterior. Y en la médula, en el segmento medular específico, se une, hace una sinapsis con una neurona motora. Y esa neurona motora desciende hacia el músculo y la sinapsis que tiene la sinapsis que tiene, que hacen contacto con el músculo, que se llama placa motora terminal. Esa placa motora terminal despolariza, libera acetilcolina y despolariza el músculo, y el músculo se contrae. ¿Listo? Entonces usted viene aquí, en este ejemplo, está haciendo, si se da cuenta aquí, el pie pasa de 2 a 1, es decir, de extensión pasa a dorsiflexión. ¿Ve? Y al hacer dorsiflexión, se estira el tendón de Aquiles, y el tendón de Aquiles estira el huso muscular. Y en el huso muscular está el receptor de Kune. Y el receptor de Kune sensa el estiramiento. Entonces se estimula, genera un potencial de acción que se transmite a la neurona sensitiva, que es el segundo componente,
¿verdad? Al centro reflexógeno, que es el tercer componente que está en la médula, y a la neurona motora, que es el cuarto componente, y el músculo efector, que es el quinto componente. Entonces, esos son los 5 componentes del arco reflejo. ¿Listo? Pero resulta de que esta neurona motora que parte del asta anterior, esta neurona motora, es la misma neurona motora que transmite el estímulo del sistema piramidal y del sistema extrapiramidal. ¿Ve? Entonces, imagínense a un tipo tocando un violín y a 3 individuos allá haciéndole las señas para que toquen el violín. ¿Sí me entienden? Entonces, esta neurona motora es única y está influenciada por varios sistemas descendentes que convergen en la médula espinal y que la estimulan de diferente forma para lograr el objetivo, que es el movimiento adecuado. ¿Comprendido eso? Esta neurona recibe el nombre como unidad motora terminal. Unidad motora terminal. Y es el tipo que toca el violín y le hace caso a este señor, le hace caso a este señor que se llama piramidal, a este señor que se llama extrapiramidal y a este señor que se llama núcleos medulares. ¿Listo? O núcleos medulares no, sí, haces medulares. ¿Listo? Entonces él le tiene que hacer caso a ellos 3 y transmitir la despolarización al músculo efector. Acuérdense, cuando él transmite un estímulo, es decir, causa despolarización del músculo. Pero hay otras neuronas que van por ahí mismo, por esa unidad motora terminal, que cuando se estimulan, cuando se estimulan no, hay unas neuronas dentro de la médula que cuando se estimulan, inhiben otras neuronas motoras terminales. Por ejemplo, para que me comprendan, cuando usted va a flexionar el bíceps, usted piensa, voy a flexionar el bíceps para que me salga el bollito aquí en el bíceps, ¿sí ve? Entonces usted, para que el bíceps, para que el antebrazo flexione sobre el brazo, usted tiene que tener, activación del bíceps. Es decir, este es el músculo agonista de la flexión del antebrazo. Pero tiene que relajar el tríceps, porque es el antagonista del movimiento. Entonces, mi neurona motora terminal se está estimulando para contraer el bíceps y también hay unas neuronas que se inhiben para que se relaje el tríceps y surja el movimiento. Lo contrario, quiero contraer el tríceps. Entonces, estiro la extremidad, estiro el antebrazo, se relaja el bíceps y se contrae el tríceps. ¿Sí ven? Entonces, hay unos músculos agonistas y otros músculos antagonistas y otros músculos fijadores del movimiento. Y todo ese poco de músculos están conectados al sistema motor por los nervios y el sistema de asociación y el sistema de la corteza motora primaria son los que orquestan cómo se contrae uno y cómo se suelta el otro y cómo se fija el otro para lograr a la final el movimiento adecuado. ¿Sí ven? ¿Cómo es la cosa de compleja en el sistema motor? ¿Sí comprenden? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta ahí? Hola. Doctor, ¿podría Sí. hacer el favor y de repetir los 5? Usted dijo que habían 5, ya le digo. 5 pasos. No, 5 componentes del arco reflejo. 5 Eso lo dieron componentes. ustedes en fisiología. Sí, Apunte y podría hacer búsquelo en el favor. libro. Apúntelo y búsquelo en el libro de fisiología de Gayton o de Gannon. Ahí le hablan más bonito. Los componentes del arco reflejo. ¿Oyó? Porque eso se supone de que ya se lo tenían que saber ustedes. Esto es un repaso a vuelo de pájaro. Listo, pues entonces, espérense para ver cómo dejar de compartir una ventana. Bien.
Ahí sale la presentación. ¿Sale la presentación? Sí, bien. Bien, entonces el sistema piramidal, acuérdense, el sistema piramidal va desde la corteza hasta la médula. ¿Listo? La neurona que sale de la médula hacia el exterior ya es sistema nervioso periférico y tiene unas partes, ¿ven? En ese recorrido. Entonces, mire, aquí está la corteza. Acuérdense, esta es el lóbulo frontal, esta es la cisura lateral y esta que está aquí frente a mí es la cisura medial o de Rolando. Y este que está aquí es la corteza motora primaria, que está en la circunvolución ascendente o la circunvolución motora primaria, que está en la parte precentral. ¿Listo? Circunvolución precentral. Y aquí están los 3 tercios. Entonces, el tercio lateral, que está la cara y la faringe, el tercio medio, que está la mano, y el tercio más medial, que está la extremidad superior, el tronco, la pelvis y la extremidad inferior. ¿Listo? Arteria cerebral anterior, arteria cerebral media. Y aquí están todas las neuronas que se recogen los axones y forma esta que se llama la corona radiada, ese poco de haces axónicos, la sustancia blanca, y convergen todos en la cápsula interna y después bajan al mesencéfalo, al pedúnculo cerebral, que es el mesencéfalo, después a la protuberancia y después al bulbo. ¿Listo? Entonces, en todo este recorrido de estas neuronas, cada recorrido va a ser irrigado por una correspondiente rama vascular. ¿Ves? Entonces aquí en el tallo, las principales ramas que irrigan esa parte son ramas procedentes de qué arteria? De la arteria del tronco basilar. ¿Listo? Bien. Entonces, dependiendo de donde esté la lesión, vamos a tener la expresión clínica. Pero como nosotros nosotros vamos a ver al revés, es decir, a nosotros nos va a llegar el paciente con la expresión clínica y nosotros tenemos que, con esa expresión clínica, ubicar la lesión. ¿Listo? Al revés. Entonces, si yo tengo una lesión aquí, esta lesión que está aquí me está afectando la cápsula interna y la cápsula interna es irrigada por arterias M1 de la arteria cerebral media, ramas M1. Si hay la lesión vascular aquí, la expresión clínica va a ser esta. El paciente va a tener una plejía facial contralateral a la lesión y una monoplejía braquial también contralateral a la lesión. Acuérdese que él se decusa, ¿no? Entonces, lo que está en el hemisferio derecho controla el cuerpo, el hemisferio derecho controla el hemisferio izquierdo y el hemisferio izquierdo controla el hemisferio derecho, porque se cruza, se decusa ahí en el bulbo. ¿Listo? Entonces, cuando usted tiene una lesión cortical, la expresión clínica es plejía facio-braquial concordante, es decir, del mismo lado. Cara y brazos del mismo lado. ¿Listo? Cuando usted tiene una lesión a nivel peduncular alterna o el síndrome de Weaver, ¿produce qué? Produce una lesión o una plejía facial central brachiocrural con abolición de los reflejos superficiales del abdomen. Eso se llama síndrome de Weaver o hemiplegia peduncular alterna. ¿Ven? ¿Por qué peduncular alterna? Miren el dibujito. ¿Sí están conmigo? Sí, doctor. ¿Sí están entendiendo eso? ¿Sí?
Repito. Corteza motora, axones. ¿Qué pasó? Chao, hijo. Corteza motora, axones, cápsula interna, mesencéfalo, puente de Barolio, médula espinal. ¿Listo? Ese recorrido está irrigado por ramas arteriales que vienen de la carótida. Aquí, en el tronco, está la basilar. Acá arriba, desde la cápsula interna, está ramas de la arteria cerebral media y ramas de la arteria cerebral anterior. ¿Listo? Que irrigan acá la parte medial. ¿Listo? Entonces, dependiendo de esté la lesión vascular, va a ser la expresión clínica. Entonces, si usted tiene una lesión cortical, acá la expresión clínica es esta. Si usted tiene una lesión aquí en la cápsula interna, la expresión clínica es esta. Si usted tiene una lesión aquí en el pedúnculo, un síndrome de Weaver, la expresión es esta. Y si tiene una lesión en la protuberancia, la expresión clínica es esta. Pero como nosotros no vamos es de la lesión hacia la expresión, sino al revés, porque el paciente nos va a llegar es así, entonces vamos al revés. Entonces, de la expresión clínica, nosotros vamos a ubicar dónde está la lesión en el sistema nervioso central. ¿Listo? Cuando el paciente nos llegue con una plejía facio-braquial y son del mismo lado y el resto no está afectado, la lesión está aquí en la corteza. Cuando el paciente tiene parálisis facial central, tiene parálisis brachiocrural, parálisis o paresia, ¿no? Parálisis, acuérdense, ausencia de movimiento, y paresia, disminución de la fuerza. Y además de abolición de los reflejos superficiales cutáneos abdominales, la lesión está aquí, en la cápsula interna. Este se llama síndrome capsular completo. Este es casi el 70 al 80% de las expresiones de la lesión de la vía piramidal. Es decir, dentro del 70 al 80% de los pacientes le va a llegar con un síndrome de capsular completo. Este síndrome. ¿Listo? Cuando la lesión está acá, en el pedúnculo cerebral, que se llama síndrome de Weaver, se llama hemiplegia o hemiparesia peduncular alterna. ¿Por qué? Porque usted tiene, si se da cuenta aquí está afección del tercer nervio craneal ipsilateral donde está la lesión, pero la expresión somática de la plejía es brachiocrural contralateral a la lesión. Entonces, como es contralateral la lesión de la cabeza, que está en el ojo, en el tercer nervio craneal, y la lesión del cuerpo es contralateral a la lesión, eso se llama alterno. En cambio, esta, que está acá, se llama concordante porque está del mismo lado, ¿sí ven? La cara y el cuerpo, estas dos. Entonces, moraleja, la cortical o subcortical y la capsular completa, esas son plejías concordantes. En cambio, la plejía peduncular y protuberancial son alternas. ¿Por qué? Porque afecta en la cara una parte directa y en el cuerpo una parte indirecta. Y aquí la protuberancial viene que afecta la hemicara directa porque está en el mismo lado de la lesión, pero el que está contralateral a la lesión. ¿Sí ven? Entonces eso se llama lesiones del sistema, las expresiones clínicas de las lesiones del sistema piramidal. Hay otras dos más que son medulares, pero esas vamos a tocar cuando demos las exposiciones. ¿Sí les quedó claro? Ahorita con el video les va a quedar más claro. Tienen que verlo como unas 4 o 5 veces para que lo comprendan. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Bien, entonces vamos a dejar hasta ahí. Léanse la Suros, página 785.